De aquí en adelante hablaremos curiosidades fuera de los 4 capítulos. En primer lugar, la serie tardó alrededor de 20 años en realizarse, debido a que el creador de la serie, Linwood Boomer, no estaba interesado en abrir nuevamente la historia de Malcolm. Sin embargo, Bryan Cranston fue el líder para el regreso, ya que después de 10 años que acabó el show, estuvo insistiendo a Boomer para realizar el revival, pero no había suerte. Por otro lado, Frankie Muniz comentó que había visto por primera vez todos los capítulos de Malcolm el del medio en el 2015, por lo que tuiteó acerca de Malcolm y preguntaba dónde estarían los personajes en ese tiempo, a lo que muchos fans también querían saberlo, por lo que la aceptación de un regreso generó interés en el actor, por lo que contactó a Boomer para una posibilidad de hacer un regreso. No obstante, hubo una negativa. Después se había reunido con Bryan Cranston, a lo que él estaba 100% de acuerdo para realizar algo relacionado con Malcolm. Por otra parte, según Bryan Cranston, siguió insistiendo cada año hasta que hace 2 o 3 años atrás, el creador por fin había tenido una gran idea para el regreso de la familia, así que empezó a realizar el guión y a pitchar el proyecto a Disney. En un principio se concibió como una película, pero parece que el formato de los 4 capítulos fueron más convenientes para la historia. Después de la confirmación del revival, la mayoría del elenco estaba dispuesto a regresar, excepto Eric Pearl Sullivan. Esto debido a que su vida frente a la pantalla había acabado hace mucho tiempo y estaba dedicado completamente a su vida académica. Sin embargo, el creador lo quería de vuelta sí o sí, así que según él, le habían propuesto una gran oferta tanto económica como técnica. Pero a pesar de esas facilidades y especialmente de la millonaria oferta, Eric Pearl Sullivan rechazó ser Dewey nuevamente y dio su bendición para que usen al personaje y eligieran a un actor que pudiera llenar esos zapatos. Sin más, Linwood comprendió y respetó sus deseos, por lo que el creador empezó a buscar un nuevo actor para interpretar a Dewey. El actor escogido para interpretar al personaje y que mencionamos anteriormente se llama Caleb Ellsworth Clark. Del mismo modo, muchos notaron que la participación de Dewey estuvo muy reducida y alejada del resto. Esto debido a que el guión fue adaptado especialmente para Eric Pearl Sullivan, debido a que el principal obstáculo para su inclusión era el tiempo del ex actor, pues en ese entonces Sullivan estaba estudiando una maestría en literatura victoriana en Harvard, por lo que Linwood había modificado la historia para que Dewey solo tuviera una mínima participación en una laptop y para que Eric pudiera ser filmado desde su hogar. Tras la negativa de Sullivan y cuando se eligió al nuevo Dewey, ya era muy tarde para reescribir nuevamente el guión. Por otra parte, Lucas y James Rodriguez, quienes interpretaron a Jamie de pequeño, estuvieron abiertos a regresar a su papel, pero la producción decidió escoger a otro actor para interpretarlo, y quien fue escogido fue Anthony Timpano. Se desconoce la decisión del estudio, pero es muy probable que haya sido porque Jamie se convirtió en un guardacostero y necesitaban que el personaje se viera con un cuerpo de acuerdo al personaje, por lo que decidieron descartar a los gemelos ya que lucen muy delgados para lo que requería Jamie. Por otra parte, Frankie Muniz, Justin Berfield, Jane Kaczmarek y Chris Masterson siempre estuvieron dispuestos a regresar a sus papeles, siempre y cuando fuera una gran idea. De hecho, en unas recientes entrevistas, Jane cuenta que recibió la noticia del revival mediante un correo electrónico y mientras ella estaba planchando. Asimismo, era una incógnita saber si Hal y Lois tuvieron nuevamente un varón o si era una niña al finalizar la serie. Pero Linwood decidió de que Lois al fin tendría una hija, aunque esta pertenece a la comunidad de los no binarios. Como se mencionó, su nombre es Kelly y es interpretada por Barb Maru, quien también pertenece a la comunidad de los no binarios en su vida personal. Por otro lado, no ha tenido tantos trabajos en actuación, así que se podría decirse que Malcolm fue su primer gran papel. Del mismo modo, hubo grandes ausencias para este revival. En primer lugar está Cynthia, quien fue un interés amoroso y amiga de Malcolm. De igual forma, estuvo ausente Caroline, la primera gran maestra de Malcolm. En otra instancia, Lavernia, uno de los mejores personajes antagónicos de Francis, no tuvo algún tipo de mención en los 4 capítulos. Por último, Artie y Pete, amigos de Francis en Alaska, fueron totalmente excluidos del show. Se desconoce por qué no tuvieron algún tipo de cameo, aparición o al menos una mención de estos personajes. En cuanto al doblaje para Latinoamérica, hubo grandes curiosidades, pues la mayoría de voces originales regresaron. Tenemos el regreso de Magda Jenner, la primera voz de Lois, y quien los fans de Latinoamérica la pedían. También regresó Carlos Díaz como Malcolm, Lalo Garza como Francis, Alfredo Leal como Reese
quien lo hizo en las primeras 4 temporadas. Para la voz de adulto de Dewey, el actor de doblaje escogido fue Diego Becerril. En cuanto a las voces de personajes secundarios, muchas de las voces de las primeras temporadas regresaron, como por ejemplo la voz de Piama, Craig, Richie, Lloyd, Daphne, Finlay, Eric, Drew y muchos otros más. Sin embargo, el cambio más notorio fue la voz de Hal, ya que en toda la serie lo hizo Alejandro Mayén, pero por sus acusaciones de fue reemplazado por la voz de Oscar Gómez Acevedo, quien también lo ha reemplazado en la voz de Peter Griffin. Y finalmente, en varias entrevistas para el revival, el elenco ha dicho que está dispuesto a regresar a realizar nuevos capítulos de la serie, pero eso depende de varios elementos. Uno de ellos es Disney, pues ellos ven números y si a nadie le interesa no considerarían una nueva temporada. Sin embargo, el principal elemento para que esto suceda es que el creador de la serie, Linwood Boomer, esté dispuesto a realizar una nueva temporada, ya que él es quien pone la esencia del show y está basado su vida. Además de que las agendas de Bryan Cranston, Frankie Muniz y demás miembros del elenco estén disponibles al mismo tiempo. Y terminamos. Y bueno, eso es todo. Dime qué te pareció el revival de Malcolm. ¿Cumplió con tus expectativas? También puedes decirme si omití alguna otra referencia o guiño. Todo eso abajo en los comentarios. Y nada, nos vemos hasta la próxima, porque esto fue Movie Addiction.